Hola amigos, qué placer más grande estar con ustedes nuevamente a través de su espacio de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancía y le cuento, el día de hoy vamos a estar conversando acerca de la obesidad infantil. Ojo y oído, papás, tíos, abuelos o cuidadores de niños, este tema es muy, pero muy importante para la salud de nuestros críos. Nos acompañará la licenciada Erika Sánchez, quien es licenciada en nutrición y dietas, y la plática va a estar sumamente interesante después de la presentación. Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. De antemano, muchas gracias por esos likes, por esos compartidos, por esos comentarios que usted nos regala a través de las redes sociales. ¿Que cómo nos encuentra? Vaya, mire, le cuento, estamos como Representuarte en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Spotify. En TikTok nos halla como Representuarte SB y sobre todo también recuerde, en Instagram nos halla como @clínica123SB. ¿Qué le parece si, dada esta introducción, pasamos a la píldora del conocimiento? Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. Muy bien, en la píldora del conocimiento el día de hoy pues vamos a estar hablando un poquito acerca del metabolismo de los niños. El metabolismo es el proceso vital por excelencia y está estrechamente relacionado con la alimentación. Es el conjunto de reacciones químicas producidas en el organismo para que el cuerpo realice todas sus funciones. En el proceso metabólico se utilizan los nutrientes de los alimentos de dos formas. ¿Cuáles son esos? Póngale mucha atención. Se liberan para conseguir energía o se almacenan para utilizarlos cuando se necesite. Los nutrientes sobrantes generalmente se almacenan en los tejidos corporales, en los músculos, en el hígado y en la grasa corporal. De ahí la necesidad que el niño se mantenga activo para que su metabolismo utilice los alimentos cuanto antes para tener más energía y no reserve demasiado en forma de sobrepeso. Muy pero muy interesante, pues usted que tiene un niño o una niña bajo su cuidado, y esto es de lo que vamos a estar conversando con la licenciada Sánchez, pues ya en la plática. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Hoy en Clínica 123 SB vamos a platicar acerca de la obesidad infantil. Nos acompaña la licenciada Erika Sánchez, quien es nutricionista y especializada en dietas, y con ella vamos a estar conversando sobre este tema que es muy pero muy importante para la salud de esos pequeños angelitos que tenemos en casa. Bienvenida, licenciada, un gusto. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes y compartiendo cosas importantes que debemos saber sobre nuestros niños. Bueno, estamos hablando de obesidad infantil. ¿A qué llamamos obesidad infantil? ¿Y hay alguna diferencia entre la obesidad de un niño y la obesidad de una persona ya mayor? Vaya, en este caso, como estamos hablando de niños, ¿verdad? Los niños siempre están en constante desarrollo porque no han alcanzado la adultez o la maduración del cuerpo humano. Lo que nos dificulta mucho en esta etapa es que si el niño está con sobrepeso u obesidad, está dificultando el crecimiento y la maduración de sus órganos. Entonces eso al final es un gran problema
que no solamente comen los adultos, que los adultos si tienen sobrepeso o obesidad son más propensos a diabetes, a hipertensión o a múltiples enfermedades. En el caso del niño también tienen ese riesgo, pero aparte tenemos problemas del crecimiento. Entonces quizás pudiéramos decir que es un poco más grave en los niños. ¿Cómo me puedo dar cuenta que un niño está padeciendo de obesidad? ¿Es tan simple como verlo, pues chica, está gordito, está bien cachetoncito, o hay otras cosas en las que me tengo que fijar? No nos basamos mucho en la percepción visual, porque depende del papá, depende de la abuelita, de la mamá, dicen, ay, que está bonito, que está muy delgadito, y a veces podemos ver a un niño que se ve normal y realmente su porcentaje de grasa puede estar elevado, entonces ahí hay un problema. Podemos ver a un niño delgado que puede tener colesterol alto, entonces tenemos un problema, ¿verdad? O sea, no nos podemos basar en lo visual, siempre tiene que haber una evaluación previa para poder saber el estado nutricional del niño. Entonces quiere decir que no puedo confiar en la abuelita que lo viene a ver una vez a la semana, una vez cada 15 días y que diga que el niño está bien porque está gordito, porque está rosadito. En ese caso, ¿cómo, cuándo, dónde puede ser esa evaluación? ¿Cómo puede ser como cuidador de un niño o de una niña? ¿Cómo me puedo dar cuenta qué tanto problema hay? Lo que tendríamos que verificar son los signos y los síntomas de la obesidad, del sobrepeso o del mal estado nutricional. Primero, importante, tenemos que ver si el niño se cansa con frecuencia, si el niño duerme mucho tiempo, si no descansa durante las noches y duerme mucho durante el día, si su estado de ánimo es malo, o sea, si está muy depresivo, muy triste, si no se relaciona con los demás niños. Eso es un problema bastante fuerte porque no es algo normal, siempre les menciono, o sea, no es algo normal que mi niño se marea mucho, mi niño no quiere jugar, el niño no tiene hambre, eso no es normal. Si ya de por sí es bien notorio el porcentaje de grasa, porque a veces sí se puede notar bastante, con mucha más razón, pero no siempre. Siempre el estado de malnutrición, hay que hacer una evaluación, exámenes de sangre, chequeos médicos constantes que son súper importantes en los niños. Si el niño no está alcanzando la altura adecuada también, no solamente lo vamos a adjudicar a la genética, porque eso pasa mucho, es como que no, es que mi mamá era pequeña y yo soy pequeña y mi bebé va a ser pequeño. Eso no todo es cierto, sino que tenemos que ir viendo muchos factores. Vaya, y dentro de los factores a considerar, ¿son los mismos en cuanto al niño y a la niña o hay que tener como criterios diferentes? Como hay que hacer una evaluación médica y les pueden dar como mayor en qué se pueden ir notando. Por ejemplo, porque si hablamos de la altura, no podemos decir, es que el niño y la niña, aunque sean de la misma edad, la niña es más grande y el niño no, entonces el niño está mal. Porque la maduración es diferente, el crecimiento es diferente en ambos sexos. Y aparte de eso, lo que sí pudiéramos ir notando es más que todo está desganado, está anémico, que decimos a veces, aunque no sabemos si tiene anemia. Y los chequeos médicos, porque es donde más se puede notar. O sea, a veces a simple vista vemos las cosas normales y realmente no lo son. Entonces cuando ya hacemos un chequeo médico, ya el médico dice, tiene que comer más tal cosa o tiene que hacer no sé qué cosa. O lo vamos a referir a un nutricionista porque hay que revisar esto, hay que ver cómo está el estado nutricional. Y ahí es donde es como que hacemos nuestra parte, ¿verdad? A veces el niño toma muchas sodas, no toma agua, o a veces sabemos que los hábitos de consumo de alimentos no son tan buenos, a veces es el único niño de la casa, come lo que quiere. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ir poniendo un poco más el ojo, pero los chequeos médicos no los podemos ignorar. Aterrizando en el tema de los chequeos médicos, muchas personas pudieran estarse preguntando en este momento, ok, los chequeos médicos bastan los que le hacen en la unidad de salud, bastan los que se le hacen con el médico pediatra, o debo llevarlo ya específicamente con un profesional nutricionista. Realmente siempre deberíamos de tener un control con un nutricionista. No es así de que todos los meses vamos a pasar con un nutricionista, pero deberíamos tener por lo menos una consulta de revisión o de evaluación. Ya al pasar consulta y el nutricionista diga, ok, no, estamos normal, solo tenemos que mejorar el consumo de agua o mejorar la actividad física, ya podemos saber que ir regulando, pero sí siempre deberían de pasar una consulta para una evaluación, un chequeo general y saber más o menos cómo está. Ya depende de eso, pues el tratamiento al final. Vaya, hace un rato mencionábamos, el niño es único en la casa, así que come lo que quiere. En ese sentido surge la pregunta, ¿habrán alimentos que son más beneficiosos o menos beneficiosos para el desarrollo del niño?
Sí, siempre hay alimentos que nos benefician más que otros, igual a los adultos, ¿verdad? Pero si aterrizamos un poquito en los niños, ¿qué pasa con los niños? Por decirles algo, el azúcar, que es algo que a veces nosotros satanizamos en la grasa, pero realmente yo siempre les digo, o sea, las grasas en pequeñas cantidades, que son las cantidades normales, no nos va a hacer ningún daño. Al contrario, nuestro cuerpo las necesita en cantidades normales, pero no nos damos cuenta del consumo del azúcar. El consumo del azúcar al final en exceso se va a acumular como grasa y no se va a utilizar en el cuerpo. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que nos aumenta el porcentaje de grasa corporal. El consumo de azúcar se recomienda que no sea mayor a 25 gramos por día para tener un buen estado de salud. Si yo le digo revisemos una soda de lata, puede tener hasta 50 gramos de azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de recomendación que yo les digo, menos de 25 gramos de azúcar, es para adultos. Los niños ni siquiera deberían de consumir azúcar. Y si nosotros lo pensamos, es como todos los niños andan en su colegio un juguito con una galleta, que ambas cosas tienen azúcar. En la tarde el refrigerio es algo azucarado, en la noche un postre. Entonces a veces es mucho de ir inculcando las cosas en la casa. Pero sí, una de las cosas que más nos van a afectar son las comidas que vienen empacadas, que van a ser altas en grasas, altas en azúcar, altas en sal y más que todo altas en ese tipo de colorantes, texturizantes artificiales que lo que hacen es que modifican nuestro paladar. De forma que nosotros nos acostumbramos mucho a ese crunch, a ese sabor fuerte y a los sabores naturales ya no les hallamos como mucha gracia, es como que no le siento sabor, porque ya nos intoxicamos tanto. En los niños ese tipo de alimentos, pudiéramos decir, de productos, son los menos saludables para ellos. Si para los adultos no lo son, imagínense para los niños es todavía más terrible. ¿Cómo podemos hacer para tener una alimentación adecuada con los niños? Porque estoy entendiendo que muchas de las cosas que normalmente pues son las más abundantes de tener este dulce, tener esta galleta, tener este pancito, tal vez no son los mejores, pero entonces siento que el cuidador, la mamá, el papá, tío, como que de repente, ¿y entonces qué le voy a dar? Exacto. Entonces, ¿cuáles pueden ser alimentos que pueden servirle a los niños? Sí, y con eso sí hacemos bastante diferencia. Por ejemplo, yo hablo de los productos elaborados industrialmente. Esos son los que no se deben consumir. Pero si dejamos eso de lado, tenemos una variedad de consumo de comidas naturales que son básicamente todas. Por decirles un ejemplo, una hamburguesa no es mala. No es mala. Y a veces me dicen, pero las pupusas no son saludables. Pero ahí viene un punto clave. ¿Cómo se preparan? ¿Qué ingredientes se utilizan? Si yo compro una pupusa en la calle, va a ser una pupusa frita. Pero si vengo yo y la hago en mi casa, yo puedo controlar de que no vaya frita, que no lleve mucho quesillo, puedo mezclar el quesillo con queso fresco, por decirles algo. Y ya puedo hacer una pupusa que sea más saludable para nosotros. Entonces, más que todo, no es exactamente qué va a comer más, sino que de dónde viene lo que va a comer. Porque por decirles algo, creo que lo que más le dificulta y es algo que culturalmente se mira mal, incluso los programas de televisión dirigidos para niños lo incentivan mucho, que es contra las verduras. Que ese es el principal problema que tenemos con niños. Porque a veces los papás es como que es que no come verduras. Y yo les pregunto a los papás, ¿usted come verduras? Y es como, sí. Ajá, entonces... El niño va a imitar lo que ve. Eso es como lo principal. El consumo de verduras incluso sí nos gusta. Lo que pasa es que tenemos la idea de que... yo siempre les digo, el pepino con limón y sal, la jícama, el chimol, la salsa de tomate nos gusta. Son vegetales. Pero tenemos a veces una idea así como de que los vegetales son feos. Y dejamos que los niños sigan inculcando como ese tipo de cultura de que los vegetales no, ¿verdad? El consumo de frutas es bastante saludable. Todos lo sabemos, pero ahí vamos con el consumo más o menos. Entonces, también algo muy importante es el factor familiar. Ahorita que mencionamos el factor familiar, voy a entrar en un terreno delicado. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces está el niño, está la niña y está el punto de vista de la mamá, está el punto de vista de la abuela. Exacto. Y entonces viene y la abuela te quiere dar de comer, muchas veces yéndome por lo menos por lo que ha sido mi experiencia, la abuela le quiere dar más verdurita, más caldos, atoles y cosas por el estilo, y la mamá
solo lo que agarra en el súper y se lo pone. ¿Qué sucede entre ambos enfoques? Sí, como sabemos, ¿verdad? Lo más saludable sería usualmente lo que las abuelitas hacen. Puede ser... Punto para las abuelitas. Sí, puede ser porque tienen más tiempo para la elaboración de los alimentos, que también eso es clave. Entonces también aprender un poco de las recetas más saludables nos puede ser de mucha utilidad, porque no necesariamente algo porque sea hecho en la casa me voy a tardar 50 minutos. Cuando hay opciones que pueden ser de 5 a 10 minutos, que le podemos poner en la lonchera, para ya dejar de poner loncheras de churritos, de sodas, en el mejorcito de los casos, porque a veces sí hay otro tipo de loncheras que nosotros podemos ver y decimos, ay, es que esa lonchera la mamá no tiene nada que hacer y se la hace súper bonita y súper saludable. Realmente no es necesario invertir tanto tiempo. También otro factor clave es a veces la ocupación de la madre, como que pasa tan ocupada y que solamente compra las cosas para ponerlas. Deberíamos de mejorar un poco la organización y a veces otro tema que es un poco complicado es el sentido de yo no quiero que me manden qué le voy a dar al niño, ¿verdad? Yo quiero darle lo que yo quiera. Realmente siempre cuando hablo con los papás siempre les digo eso, o sea, no es que yo lo quiera mandar, sino que le doy las recomendaciones para que usted tenga idea de qué hacer con el niño. Y al final eso es lo que nos sirve, o sea, un nutricionista lo que hace es ayudar a dar las recomendaciones para mejorar la salud. Pero ya depende del papá cómo las toma, cómo las va poniendo en práctica. Y yo siempre les digo, o sea, somos todos los nutricionistas súper abiertos a que, bueno, mire, me está costando darle agua. Ah, ok. Hace poco me pasó con una niña, que la niña no toma agua. Y yo, bueno, pongámosle una botella que le guste, comprémosle. La mamá se la compró y la niña ahora toma agua, solo por la botella. Y a veces hay cosas así que podemos incentivar un poco más a los niños porque los niños son muy visuales, son muy de que se entusiasman por un muñequito. Entonces hay que aprovechar como el lado de por ahí. Vaya, esta es una pregunta que yo creo que se la han de hacer un montón, ¿verdad? Pero la voy a hacer para que quede en esta producción, por si alguien no tiene acceso, pues ahí ya va a tener la respuesta. Resulta que mi niño, mi niña no le gustan las verduras. ¿Qué puedo hacer para que le gusten, para que coma más verduras y frutas? Súper bien. Con las frutas, lo primero es evitar los jugos, porque la fruta lo mejor es entera, no en jugos, para empezar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, tutti frutis, los mix de frutas, usualmente son más atractivos. Podemos ponerle, como les digo, o sea, limón y sal, creo que esa es una infalible para mí con los vegetales. El limón. Los vegetales es con una limón gran y sal cosa. es como que... Ahora hay niños que ya también le echan chile, ¿verdad? Que con eso no tenemos ningún problema, no es que sea malo para la salud, solo que sí, tratarlo que no sea mucho ni muy temprano. Pero, o sea, sí se pueden utilizar y son un recurso que nos sirve mucho con los niños. Los rellenos. Los rellenos creo que es difícil que a un niño no le guste un relleno. Sin contar el relleno de papa, porque el relleno de la papa no es una verdura, sino que es un carbohidrato. Pero podemos utilizar los rellenos como una fuente de vegetales tan grande, porque de por sí, por ejemplo, un chile morrón relleno de carne, y en la carne le podemos poner más verduras, y le ponemos una salsita de verduras. O sea, lo hacemos muy atractivo, muy rico, que incluso para los adultos es más fácil. No siempre tener en mente el plato de verduras al vapor, ¿verdad? Y también teniendo en cuenta de que no solamente se van a comer verduras. Como tenemos el plato saludable indica que no solamente son los vegetales, también las proteínas y los carbohidratos. Entonces al final es como ir acompañándolo. La forma más efectiva de que los niños coman vegetales es que estén los vegetales en la casa. Eso es lo principal, que haya verduras, que haya frutas en la casa. Que el niño vea que, ay, que a mi mamá le gusta esto. Los niños usualmente, las niñas por decirles algo, imitan a la mamá y el niño al papá. Ay, es que a mi papá le encanta el brócoli con limón y sal. Obviamente el niño va a hacer, ay, es que mi papá come esto. Pero si yo nunca veo a mi papá comer brócoli, nunca lo he visto comer verduras, me dan menos ganas. Si nunca he visto los vegetales en la mesa, es muy difícil que yo lo vaya a aceptar. Y lo mismo pasa con los productos artificiales que les mencionaba, todos los productos empacados. Yo siempre les digo, me dicen, ay, que el niño se comió 3 galletas ayer. Y yo, ok, de vez en cuando no pasa nada si se come una galleta, pero ¿cómo es que el niño se comió una galleta? Estaban en la casa. Si yo lo compré, va a estar en la casa, y si va a estar en la casa, es para comérselo. No es que yo lo compro para tenerlo ahí, ¿verdad? Entonces también es como de ir cambiando también desde el momento que hacemos las compras de los alimentos. Pregunta que me imagino también ha de ser muy común acá en El Salvador.
es que fíjese que le encantan las pupusas y solo pupusas quiere comer. ¿Qué hacemos? El mismo caso que les mencionaba antes, las pupusas, las hamburguesas, en sí no es que sean malas, por ejemplo la pizza, no es que sea malo, sino que lo que tenemos que tratar es de mejorar los ingredientes. Por ejemplo, si yo me como una hamburguesa en cualquier restaurante, yo sé que la van a preparar súper grasosa, con un montón de mayonesa, ingredientes que me van a caer pesados al estómago. Si yo la hago en la casa es muy diferente. A veces al principio se siente así como raro, como que ay, que no la siento tan rica como la de allá. Podemos irla adornando poquito a poquito. Error, las hamburguesas hechas por tu mamá son lo mejor, son lo mejor que hay. Sí, y entonces al final podemos irle viendo la ventaja de cómo lo vamos haciendo en la casa. Ay, y entonces yo les digo, pero en la casa podés agarrar más papas fritas porque no las estás comprando. En la casa le puedes echar más aguacate porque no lo estás pagando y te van a echar un poquito, ¿verdad? Entonces, como ir regulando esas cosas nos puede ser de mucha utilidad, sobre todo con los niños. Vaya, entendería que el tema de en la cuestión de la obesidad, la alimentación es una parte que hay que tener en cuenta, pero entiendo que también está la otra parte que viene siendo el sueño, el descanso que pueda tener el niño y también la actividad física. ¿Qué podemos hacer al respecto? Sí, de hecho, de los 3 pilares del estilo de vida saludable, de los 4 pilares pudiéramos decir, la alimentación es uno. Si hablamos del sueño, solo ahí nos llevamos una gran parte. Los niños ahorita, si tienen su tablet, su celular, se duermen súper noche. Los niños tienen que dormir más que los adultos. Dependiendo de la edad, pueden ser hasta 10, 9, 8 horas. Los adultos deberíamos dormir de 6 a 8 horas. Y los niños un poquito más, dependiendo de la edad, mientras más pequeños, más horas. Pero sí, es súper importante. Si el niño no duerme adecuadamente, el niño va a tener igual en los adultos, un cambio hormonal que lo va a hacer el día siguiente andar viendo cómo se administra la energía que no se recargó durante la noche. Entonces sí, eso al final es lo que provoca mucho los antojos, mucho el quiero dulce, quiero algo frito. Entonces no es como de la nada que le aparece el antojo al niño, sino que es el cuerpo tratando de abastecerse de energía porque no durmió suficiente, que también es una parte importante. La actividad física es la otra. La actividad física mínimo tiene que ser 1 hora al día. De la situación de la pandemia para acá se dificultó un poco eso. ¿Y qué comenzó a pasar? Muchos niños con estreñimiento, niños con dolor de cabeza, con mala digestión, a causa de la inactividad física. De por sí los niños les gusta andar como jugando. Entonces por eso les digo, si hay niños que no les gusta jugar, que les gusta estar quietecitos, hay que tener un poco de precaución porque puede ser que ya esté con algún problema, porque no es algo normal. O tal vez el niño sí es tranquilito, ¿verdad? Pero eso es muy raro, porque siempre debe de haber un poco de actividad. Hay que incentivar a los deportes. Los deportes no necesariamente tienen que ser una disciplina, pero deportes recreativos súper bien. Y la cuarta parte que yo siento que es primordial es la salud mental. La salud mental en los niños, sobre todo desde muy pequeños, nunca los vamos a incentivar a, ay, que no vas a comer esto nunca, las hamburguesas jamás, no. Sino que, por ejemplo, una hamburguesa una vez al tiempo, en su cumpleaños o cuando sea, está bien. Pero no hay que sobrecargar mucho mentalmente al niño, porque también pasa mucho eso. Nos vamos al extremo de cuidarlo demasiado y es como que no puedes comer eso, no puedes tomar eso, que no sé qué. Entonces ya vamos abarcando un tema un poco más difícil que nos puede traer una complicación. Pero mientras estemos normalizando esto con un nutricionista, nosotros siempre vamos a ser un poco precavidos con que no sea demasiado estricto con el niño, porque eso también puede ser un problema. Al final, abarcar todos esos factores son los que nos van a llevar a que el niño mejore su estilo de vida y que pueda tener una nutrición normal. Muy bien, hasta acá vamos llegando ya pues con esta edición de Clínica 123 SB. Hemos estado platicando sobre la obesidad infantil con la licenciada Erika Sánchez, quien es nutricionista pues y especialista en dietas. Licenciada, ¿me pudiera regalar sus redes sociales, teléfono, dirección? ¿Cómo le pudiéramos encontrar? Sí, estamos ubicados, bueno, nos pueden buscar en Google, en Waze y en Uber como Qué Saludable con K y con tilde en la E. Ahí estamos en eso. En las redes sociales de igual forma, Qué Saludable, en Instagram, Qué.saludable, donde van a encontrar mucha información relacionada con la alimentación, con el estilo de vida saludable y sobre todo podemos encontrar recetas, que creo que eso les va a ser de mucha utilidad. Hay muchas recetas acopladas a nuestro estilo de vida. Hay una receta de pupusas saludables, por ejemplo. Hay muchas recetas que nos pueden dar ideas de cómo ir organizándonos en la casa sin necesidad de estar gastando mucho dinero y siendo unas recetas saludables y ricas.
Muy bien, entonces, muchas gracias por la atención que nos ha regalado la plática. ¿Qué le parece si pasamos a la vitrina? Perfecto. La información es poder. Y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos. En la vitrina de Clínica 123 SB. Hoy en la vitrina vamos a tocar un par de claves para mantener un buen peso en los niños. En primer lugar, fomentemos el ejercicio. Se recomienda que los niños hagan al menos 1 hora de ejercicio al día, pero no necesariamente seguida. Puede, por ejemplo, dividirse en 6 actividades de 10 minutos a través del día. 2. Las porciones. Hay muy pocas directrices oficiales que digan la cantidad de alimentos necesarias para un niño. Sin embargo, los expertos aconsejan evitar servir platos con la misma porción que a un adulto, ya que se les incentiva a comer más de lo necesario. Es mejor servir una porción pequeña y permitirle pedir más si queda con hambre a servirle mucho. Y por último, más horas de sueño y menos tecnología. Óigalo bien, el sueño es importante para los niños, ya que se ha demostrado que las personas que no tienen la cantidad recomendada de sueño son más propensas a tener sobrepeso. Un estudio publicado en la revista médica británica encontró que los niños que dormían menos en sus primeros años de vida tenían mayor riesgo de tener un índice de masa corporal mayor cuando tuvieran 7 o más años. Hasta acá llegamos, muchas gracias por la atención que nos ha brindado. Soy Héctor Mancilla diciéndole bye bye, hasta la próxima. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. ¡Salud!